Solamente voy a leer este verso número 5 para empezar. Amén. Dice el capítulo 23, verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Vamos a orar. Padre santo y eterno, en el nombre glorioso de Cristo te damos toda honra y gloria. Bendito sea tu nombre y bendito seas tú, Señor, por los siglos de los siglos. Padre, en este momento venimos ante tu presencia para pedirte, Señor, que en este instante sujetes, Padre, nuestros pensamientos, sujeta nuestro corazón, nuestra mente, para poner atención a tu palabra, que no haya nada ni nadie que nos perturbe, que el enemigo no tenga parte ni suerte en este momento en nuestras vidas. Lo reprendemos en el nombre glorioso de Cristo Jesús y te rogamos, Señor, que estés con nosotros en este momento y que tu Espíritu Santo ministre, Señor, a través de esta palabra a la vida nuestra, a nuestro corazón, a nuestra mente, que cada uno de nosotros reciba esta palabra maravillosa. Lo pido en el nombre glorioso de Cristo y juntos decimos amén, amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento. Capítulo 23 del libro de los Hechos, bueno, nos habla, ¿verdad?, acerca de lo que está sucediendo en la vida del apóstol Pablo. Ahora, ¿verdad?, como ya se dio cuenta, pues fue llevado ante el concilio después de haber pasado, ¿verdad?, por ese conflicto tan fuerte, ¿verdad?, por haber estado dentro del templo, ¿verdad?, purificándose junto con otras personas. Y cuando lo miraron, pues lo conocieron y todos, ¿verdad?, empezaron a acusarlo. Bueno, algunos de los que lo conocían, ¿verdad?, en Efeso, empezaron a acusarlo y a decir que él era el que había hecho disensión, el que estaba en contra de la ley, el que estaba diciéndole a los judíos que no guardaran la ley. Así que se formó tremenda revolución que casi dice la escritura, lo mataban, casi, hermano, lo terminaban en el camino, si no hubiera sido porque llegaron los soldados romanos y lo cubrieron y lo guardaron, lo hubieran hecho pedazos, dice la palabra de Dios. Así de tensa estaba la situación. Pero aún en esa condición, como dijimos en el capítulo pasado, el apóstol Pablo nos muestra la valentía, nos muestra, ¿verdad?, el poder de Dios, nos muestra la entrega, la pasión, hermano, por servir al Señor Jesucristo. Y en el capítulo 23, hermano, el apóstol Pablo ahora lo tienen delante, ¿verdad?, del concilio judío. Ahora lo llevan ante ellos porque lo que se está debatiendo aquí es religioso. Aquí no hay política, aquí es religioso. Y cuando estamos hablando de esto, dice la escritura, ya le leí los primeros versos, lo que está sucediendo. Pablo dice el verso número 1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Amén. O sea, el apóstol Pablo abre su boca y les dice a todo el concilio lo que él, ¿verdad?, cree que es correcto decirles, y en verdad esa es la verdad. Pero el sumo sacerdote Ananías dice que ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. ¿Sí? Ahora, note usted lo que está pasando aquí. Estamos mirando que el apóstol Pablo ha sido llevado delante del concilio, está delante de todos los sacerdotes y el sumo sacerdote está presente, y el apóstol Pablo les dice a ellos que con toda buena conciencia ha vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pero la idea de los judíos y todo lo que les han contado no dice eso. Para ellos, que el apóstol Pablo diga que ha vivido con una conciencia limpia delante de Dios es una blasfemia. Por eso el sumo sacerdote mandó que lo golpearan en la boca.
Por eso el sumo sacerdote se enoja y ordena que le golpeen. Pero aquí hay también un problema, porque dice la escritura que entonces el apóstol Pablo le dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Sí? Ahora, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? O sea, no debería de haber hecho esto el sumo sacerdote. O sea, el sumo sacerdote, impulsado por su coraje, impulsado, ¿verdad?, por lo que está escuchando y lo que le han dicho, él toma la decisión de golpearle. Pero esto no era nuevo. Recuérdese que este grupo de fariseos ya habían golpeado al Señor Jesucristo y lo habían crucificado. Que ahorita vamos a ver la importancia de todo esto. Entonces el apóstol Pablo pues lanza una maldición. Esto era una maldición. Él no sabía que aquel que había dado la orden, dice la palabra de Dios, era el sumo sacerdote. Se le consideraba una maldición, un injuriamiento que él estaba haciendo. Y Pablo entonces se retracta de lo que dijo y dice: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Éxodo 22:28. Note el conocimiento de la palabra de Dios y de la ley que el apóstol Pablo tenía. Pero entonces el apóstol Pablo, en esta condición, hermano, ya se dio cuenta que aquí con palabras, hermano, tratando de enseñarles no va a lograr nada. ¿Por qué? Porque miren lo que está sucediendo en la sala. Dice que entonces Pablo, verso 6, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. ¿Verdad que sí? ¿Qué eran? ¿Cuántas partes eran ahí? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántas partes eran? Una parte. ¿Una parte? ¿Qué eran? Dos partes, saduceos. Dos partes. Eran saduceos. ¿Y qué más? Y fariseos. ¿Sí? Fariseos, ahí está. Eran dos partes las que había reunidas ahí. Es muy importante esto, y ponga mucha atención para que usted vaya comprendiendo aquí el problema. Cuando dice la escritura que el apóstol Pablo nota que hay dos diferentes personas allí, hay dos tipos de personas en este lugar, dice que entonces, alza la voz, ¿sí?, en el concilio y dice: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. ¿Oigo eso? Es fariseo, hijo de fariseo. Hay que vamos a ver, aleluya, ¿sí? Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. ¿Oyó? Y dice que cuando dijo esto, ¿qué pasó? Se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. ¿Por qué? Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. ¿Sí? Ahora, ¿quién mandó pegarle al apóstol Pablo? Un fariseo, que era el sumo sacerdote, ¿sí? Es el que manda que le peguen a Pablo en la boca. Ahora resulta que cuando Pablo pone esa posición, dice que se soltó un gran vocerío, verso 9, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre. Fíjese bien, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. ¿Cómo llegaron al concilio los fariseos? Molestos y enojados. ¿Verdad que sí? Llegaron, hermano, no creyendo lo que Pablo dijo. Pablo dijo: yo con toda buena conciencia delante de Dios he andado, he vivido hasta el día de hoy. Y lo mandaron golpear, porque eso era una blasfemia. Entendamos entonces lo que aquí está pasando. Vamos a mirar lo que pasa. Cuando nosotros hablamos de los saduceos se consideraban a sí mismos como justos, o también como rectos. Oiga esto, ellos se consideraban como la rectitud andando. Ahorita vamos a hablar sobre eso. Y ellos provenían de una descendencia de un sumo sacerdote llamado Sadoc en los tiempos de Salomón,
y el cual quiere decir justicia. Cuando estamos hablando, ¿verdad?, de Sadoc, de la descendencia de los saduceos, bueno, pues Sadoc quería decir justicia. Entonces, por lo tanto, ellos se convirtieron en gente justa y gente recta. Cuando hablamos de estas cosas, hermano, estamos hablando de personas que cumplían la ley o trataban de cumplirla de acuerdo, hermano, al conocimiento que ellos tenían de Dios. O sea, eran personas que usted no podía levantar la mano y acusarlos, ¿verdad?, de que estaban haciendo algo indebido con las cosas de Dios. Fíjese bien. Pero los fariseos se consideraban como separados para Dios. Ahí está. O sea, los fariseos se consideraban como separados para Dios. Y ellos habían nacido 3 siglos antes, en los tiempos de los macabeos. Cuando usted estudia la Biblia católica, hay una Biblia católica, hermano, hay una parte donde se mencionan, ¿verdad?, en los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, se mencionan los libros, ¿verdad?, apócrifos que nosotros conocemos, los cuales, ¿verdad?, hablan de los macabeos, de Esther y de otros libros, ¿verdad?, que la Biblia cristiana no tiene, pero que ellos añadieron a la Biblia como historia o algo así, y están ahí como referencia en esos 400 años de silencio. Se le llaman apócrifos porque en ese tiempo Dios no habló al pueblo. No se levantó profeta, no hubo voz de Dios, no había revelación de Dios, no había nada de eso. Por eso se le llaman a esos libros apócrifos, o sea, sin inspiración divina. Todos los demás libros que usted encuentra en la Biblia cristiana se les llaman libros inspirados por Dios, ¿sí? Pero la Biblia católica añadió los libros que eran apócrifos, o sea, que no eran inspirados por Dios, sino que eran solamente historia y referencia acerca del pueblo de Dios y lo que pasó en esos 400 años de silencio. Bueno, pues en estos 400 años de silencio, 3 siglos antes, se levantan los fariseos. Los fariseos, hermano, eran, hermano, gente, hermano, que tenía la buena idea en un principio de hacer las cosas de Dios rectamente, puramente, pero resulta que con el transcurso de los días se convirtieron en un grupo político, los fariseos. Aleluya. Un grupo político. Fíjese bien. Ahora, ¿qué tiene que hacer un grupo político dentro de la iglesia? Aleluya. ¿Qué tiene que ver un grupo político dentro de la iglesia? O sea, cuando usted está hablando en los tiempos de Jesucristo, había un sistema político establecido por los fariseos dentro del templo. Recuérdese que el Señor Jesucristo, cuando fue al templo y lo purifica, dice que Él se dio cuenta que adentro había un gran negocio. Vendían, cambiaban, hermano, hacían un montón de negocio dentro del templo, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo Jesucristo? Llegó y volteó las mesas de los cambistas y echó fuera todos los animales y tomó un látigo. Y empezó, ¿verdad?, a golpearlos, y la gente, ¿verdad?, empezó a alarmarse. Y él le dijo, ¿no sabéis que la casa de mi padre será llamada casa de oración, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones? ¿Qué es lo que hace la política? La política dentro de la iglesia hace que la iglesia se convierta en una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque resulta que la política, hermano, en la iglesia nos lleva a pensar que lo más importante dentro del templo es el dinero. Es lo económico. Dígame si no hay muchas iglesias el día de hoy que tienen esos principios y esas ideas. Cuando usted enfoca, hermano, por encima de la palabra de Dios esos principios, usted se convierte en un fariseo que piensa que es una persona separada para el uso exclusivo de Dios, pero sin embargo está caminando en una dirección equivocada.
Cristo, hermano, les dijo a los fariseos hipócritas. Lo pueden mirar en el libro de Mateo, en el libro de Marcos. Puede usted ver cómo, ¿verdad?, el Señor, cuando habla con ellos directamente, les decía hipócritas. ¿Por qué? Porque ellos ponían cargas, ¿sí?, a la gente, pero ellos no las llevaban. Cristo le dijo a los discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, no vayan a convertirse ustedes también en personas fariseas, ¿sí?, tratando de imponer reglas a otros que ustedes mismos no están ni siquiera tratando de mover con un dedo. Aleluya. Mire eso. Entonces, estas dos porciones juntas, imagínense, unos se convierten en el grupo religioso, los que piensan que deben de poner el orden separados para Dios, ellos son los tremendos, pero ahí enfrente están los que son rectos, los justos, ¿sí? Y entonces los fariseos no pueden decirle a ellos algo, porque los justos y los rectos son los que señalan el pecado de los fariseos. Fíjese bien. Entonces, cuando el apóstol Pablo les dice, conociendo, hermano, el problema que existía teológicamente hablando, porque estamos hablando de la palabra de Dios, de algo religioso, ¿sí o no? Cuando el apóstol Pablo se da cuenta, él sabe que el problema teológico que existe entre fariseos y saduceos es que los fariseos sí creían en la resurrección. Aleluya. ¿Se recuerda cuando Cristo murió y fue sepultado? Ellos fueron y le dijeron a este Pilato: manda una guardia, porque dijo que iba a resucitar, ¿sí o no? Y no, o sea, dijo que se roben el cuerpo y luego digan que, y el problema va a ser más grande, dijeron ellos. Fíjese la mentalidad del fariseo. Y los discípulos que sabían que Cristo iba a resucitar, no se previnieron, ¿sí? Ninguno de ellos estuvo listo para decir: ay, de verdad que Cristo dijo que iba a resucitar, vámonos al tercer día. ¿Verdad que no? Cuando ellos llegaron, cuando María Magdalena llegó a la tumba, ella no iba con el fin de ver a Cristo resucitado. Ella llevaba las especias que se necesitaban. ¿Para qué? Para ungirlo. O sea, porque era la tradición en la ley ungir los cuerpos, hermano, y luego envolverlos y dejarlos en su sepultura. Aleluya. Así que ella no iba con ese pensamiento a las 6 de la mañana. Por eso cuando llega y mira que el cuerpo no está, se sorprende y se pone a llorar. Aleluya. Pero los fariseos sí creen que hay resurrección. Pero los justos, los saduceos, ellos no creían en la resurrección. No creían, hermano. Mire, voy a llevarlo a Mateo, capítulo número 22. Vaya conmigo a Mateo 22, aleluya. Y ponga mucha atención. Mateo 22, verso 23. ¿Lo tenemos? Amén. Aleluya. Mateo 22 y el verso 23 dice: y aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Aleluya. Y le preguntan a Jesús diciendo: Maestro, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos, su hermano se casara con su mujer y levantara descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros, dijeron ellos, 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, dijeron ellos, fíjese la mentalidad, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Dijo, ya que todos la tuvieron. ¿Qué quiere decir eso? Que ella fue esposa de los 7. Entonces, si había resurrección, a ver, explíquenme a mí cómo va a estar eso allá en el reino de los cielos. Cuando vean a la mujer y llegue uno y diga, ah, tú eras mi esposa, y diga el otro, no, es esposa mía. Y el otro allá, hermano, imagínate el conflicto. Pero note la mentalidad de la gente, de los saduceos.
Y están tratando de hacer que Jesucristo se confunda con estas palabras, ¿sí? Así que le preguntan, ¿cuál será el marido de esta mujer? Ah, dijo el Señor Jesús, dijo el verso 29. Respondió Jesús y les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, ¿sí? Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección, les dice a ellos, para que ellos entiendan, les dice a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Mire, cuando el Señor Jesucristo, oh gloria a Dios, mire, cuando el Señor Jesucristo le da esta palabra a los fariseos, hermano, tenían un conflicto. Ok, se mueren los 7 hermanos y luego se muere la mujer. Entonces, si hay resurrección allá arriba, entonces la pregunta es, ¿de quién va a ser esposa esta mujer? ¿De cuál de los 7? Pero Cristo les dice algo interesante acerca de la resurrección. Y Él dice algo, ¿verdad? Primero les enseña que están equivocados. Están, hermano, el conflicto de los saduceos era que ellos ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que estaban más concentrados en su justicia y en su rectitud que en lo que Dios enseña. ¿Me estoy explicando? Hay personas que, hermano, se examinan a sí mismos de tal manera, se escudriñan de tal forma, que se olvidan de que sea Dios el que los escudriñe, que sea Dios el que los mire, y ellos empiezan a autoponerse, hermano, pensamientos e ideas que no son las ideas que la palabra de Dios enseña. Bueno, no, yo no tomo eso porque la palabra dice que no. El café, no, hermano, eso es pecado. ¿Dónde dice eso? Oh, yo no puedo comer puerco, hermano, porque Dios lo condena. ¿Me explico? Hablando sobre la ley, la gente dice, ay, mira qué espiritual. Pero si fuera espiritual, entendería que en el Nuevo Testamento la palabra de Dios dice, hablando el apóstol Pablo, que de todo lo que hay en la carnicería, usted puede comer. O sea, yo puedo abstenerme de las cosas si yo no quiero comerlas, pero no puedo imponerle a otro esa idea. Yo no puedo decirle a gente, no comas puerco porque el puerco. No. Todo solo estoy dando un ejemplo, Jiménez. Me estoy explicando, ¿verdad? ¿Dónde está el conflicto? Que a veces, hermano, imponemos ideas religiosas a los demás y empezamos a tomarlas como cosas importantes para nuestra vida. Eso es lo que pasaba con los saduceos. Los saduceos se creían la misma justicia delante de todos los demás. No había nadie que pudiera decirle, no, eso no es verdad, estás mal. No. Nadie, ellos eran los justos, los perfectos, la gente, hermano, especial en el pueblo de Israel. Y llega Jesucristo y les dice, están equivocados. Están desconociendo la palabra de Dios y están desconociendo el poder de Dios. Y les dice en el verso 31, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios, lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué quiere decir eso?
Para nosotros, hermanos, la idea central que tenemos es que un día vamos a resucitar. El apóstol Pablo nos lo dice así en el Nuevo Testamento, que los muertos en Cristo resucitaremos primero, ¿verdad que sí? Amén. Ahora, pero note una cosa, si estuviésemos muertos y fuésemos a resucitar, entonces, ¿dónde está la palabra de Dios que nos enseña que Dios venció a la muerte? Y que Él es primicia de aquellos, hermanos, que murieron. ¿Me explico? O sea, Cristo nos está dando a nosotros a entender que es verdad que va a parecer como que nos vamos a morir, pero no vamos a estar muertos, vamos a estar durmiendo. Por eso les dijo a ellos acerca de la resurrección: no, ustedes tienen que entender que no van a morir, ustedes están durmiendo, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Aleluya. Entonces, cuando usted habla de la resurrección, hermanos, los fariseos, el conflicto central que tenían es que cómo era posible que una persona se fuera a levantar de la muerte. No se va a levantar de la muerte, se va a levantar porque está durmiendo. ¿Sabía que el sueño es como una etapa como de muerte? Nos acostamos a dormir y ¿qué sucede? ¿Verdad? Hasta nos demacramos, ¿verdad? ¿Ah? Hasta nos demacramos, perdemos como así. Es que el cuerpo como que entra en ¿verdad? En un espacio, en un letargamiento donde no sabe nada, no conoce nada. Por eso es bueno que nosotros, hermano, antes de dormir le pidamos a Dios que nos cuide y nos guarde en nuestros sueños. Porque en ese momento estamos totalmente, hermano, indefensos en ese aspecto. Pero la presencia de Dios acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Los defiende. Aleluya. Aleluya. ¿Sí? Porque si no, de lo contrario, sería un tiempo, hermano, que tal vez el enemigo pudiera, ¿verdad? Aprovechar para imponer o mandar malos pensamientos, dardos y todo ese tipo de cosas. Porque en ese instante nosotros no sabemos nada. Nuestro cuerpo está como muerto. Pues algo así sucederá el día que nos muramos. El día que, hermano, dejemos de respirar, parecerá que nos hemos muerto. Pero no estamos muertos, estamos dormidos. Amén. Solo que no vamos a respirar. Porque si una persona la ve a usted, por ejemplo, que usted se muere, pero sigue respirando, no la van a enterrar, ¿verdad que no? Ni lo van a sepultar. ¿Por qué? Porque lo ven que está, ¿qué? Respirando. ¿No? O sea, para nosotros la idea es que esa persona no está muerta, porque aún sigue latiendo en el corazón, porque aún tiene, ¿verdad? Esa respiración. Por eso el Señor dice que cuando dejemos de respirar, ¿verdad? Parecerá que estamos muertos y nos van a sepultar, nos van a quemar, yo no sé qué van a hacer con nosotros. Pero el Señor sabe que no estamos muertos, estamos durmiendo el sueño eterno. Y en cuanto suene la trompeta, ¿qué pasará? Seremos despertados. Aleluya. Ese va a ser nuestro despertador. Por eso les dice: no, ustedes están equivocados, no conocen la palabra de Dios, están errando en el poder de Dios. Y Él les dijo: ¿no se recuerdan que Él dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Aleluya. Oyendo esto, dice el verso 33, la gente se admiraba de su doctrina. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? Así que el apóstol Pablo ahora, mirando lo que aquí está sucediendo, imagínense el problemón que había. Unos, hermanos, eran los políticos dentro de la iglesia, los que llevaban todo el orden y los que decidían, y los otros eran los que estaban acusando con el dedo. Es verdad, ustedes están mal, están equivocados, eso que ustedes hacen no está bien, Dios no aprueba eso. Y para acabarla tenían problemas, conflictos tremendos, teológicamente hablando, porque unos creían en la resurrección y los otros no. Aleluya.
Pero cuando Pablo se da cuenta de eso, aprovecha esa disensión para que los judíos se pongan de su parte y los otros entren en conflicto y se empiecen a discutir entre ellos, y ya él quedarse libre de la presión que están tratando de imponerle en ese momento, ¿sí? Así que note usted lo que sucede. Y habiendo grande disensión, el tribuno, verso 10, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. ¿Ya? O sea, Dios estaba con él. Aleluya. Note usted, hermano, la manera en que el apóstol Pablo está haciendo, hermano, su trabajo para el Señor. Punto número 2, y vamos ahora al complot en el verso número 12. Hay un complot que después de que esto sucede, el problemón está encima, ¿verdad? Están batallando, no saben cómo hacerle para acabar con Pablo. Y dice en el capítulo número 23, verso 12, que venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juntaron bajo maldición y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte. ¿A quién? A Pablo. Oigan bien eso, se juramentaron. ¿Okay? Dice, eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, y los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno, y ahí le empiezan ellos a decir lo que van a hacer para atraer. Ahora, note usted, ¿ante quién fueron estos 40 que se autotomaron la decisión de hacer un pacto, ¿sí?, de juramento delante de Dios, ¿sí? Oiga bien eso, de no comer y de no beber hasta que no mataran al apóstol Pablo? Fueron el concilio. ¿Y quién estaba en el concilio? Los fariseos. ¿Qué tenían que haber hecho los fariseos cuando escucharon a estos hombres decir eso? Están equivocados, que no han leído la ley de Dios que dice: no matarás. Deberían de haber dicho eso, ¿verdad que sí? Ahora, note usted que ninguno de ellos hizo eso, sino que al contrario, apoyaron la decisión de lo que estaban escuchando. Para que usted vea lo que hace la política dentro de la iglesia. Cuando la política religiosa se establece dentro de un templo, hermano, empezamos a ver que en vez de que nosotros pongamos en alto el nombre de Dios y su palabra, empezamos a prestar oídos a lo que la gente dice, y nosotros nos convertimos en los jueces. Si considero que está bien, lo pongo en obra. Si considero que está mal, veo a ver de qué manera le saco provecho. Así que cuando ellos oyeron a estos 40, hermano, créamelo, eso era un conflicto. ¿Por qué? Porque era un pacto delante de Dios. Estas personas tenían que matar a Pablo, o de lo contrario estaban condenadas bajo maldición a morir por ese juramento. ¿Sí? Pues yo creo que sí se murieron, ¿verdad que sí? O la Biblia no registra lo que pasó, pero dice que entre ellos estaba un hijo de un hermano de una hermana de Pablo, que cuando oyó todo esto, inmediatamente fue y le contó a Pablo lo que estaban tramando, y el apóstol Pablo manda a este jovencito a que se lo cuente al tribuno, y cuando el tribuno le escuchó, inmediatamente tomó cartas. Vea lo que sucede. Aleluya. Cuando el hermano oye lo que estaba sucediendo, hermano, vámonos rápido al punto número 3, en el verso 23, dice que llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen, ¿qué? Para la hora tercera de la noche, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, ¿sí? O hasta Cesarea. Y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, lo llevasen en salvo a Félix el gobernador.
para poder moverlo de una ciudad a otra y sacarlo del peligro, porque lo que estaban presenciando el tribuno en ese momento es que esas 40 personas que se habían, hermano, tomado la libertad de juramentarse a sí mismo, eran solamente, como decimos nosotros, la punta del iceberg. Era solamente, hermano, lo que se podía mirar, pero todos los demás estaban en la misma idea: matar a Pablo, acabar con Pablo, destruir a Pablo. Pero lo que aquellos no sabían es que Dios estaba con Pablo. Amén. Imagínense si no es maravilloso. ¿Cómo es que ahí entre todo ese grupo de gente había una persona cercana a Pablo? Un sobrino. Aleluya. Y que escucha todo lo que se dice y luego va y le cuenta la historia para que allá se den cuenta del problema que están haciendo dentro de este lugar. Así que ahora miramos al apóstol Pablo, que tiene que ser sacado de una manera tremenda, con máxima seguridad. Y ahora la pregunta sería: ¿qué pasaría con los 40 que se juramentaron con maldición? Solitos se dieron por ahí. Aleluya. Cuando nosotros miramos lo que la palabra de Dios dice, hermano, y lo que la palabra, verdad, nos enseña, los mismos fariseos en el capítulo número 23, verso 9, al final dice que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. En la parte final, ¿verdad que sí? Cuando estaban hablando con los saduceos. Esta misma palabra tenían que habérsela dado a esas personas para que pidieran perdón, porque ellos no estaban seguros si eso que el apóstol Pablo decía era de Dios o no lo era. ¿Por qué? Porque no habían llegado a un acuerdo en el concilio, ni se habían puesto de acuerdo, ni lo habían escuchado por causa del conflicto que se había desatado en medio de ellos. Aleluya. ¿Qué le parece eso? Así que yo pienso que se murieron de hambre y de sed. Sí estamos, ¿verdad?, entendiendo el conflicto, ¿no? ¿Sí? Cuando es llevado, dice la escritura, que ahora es enviado, Pablo es enviado, vamos a terminar con esto, a Félix, el gobernador. Ahora, ¿quién era este hombre? Bueno, ahora resulta que este hombre, ¿verdad?, que está enviando a Pablo, el tribuno está enviando a Pablo, ¿verdad?, a Félix. Félix era el gobernador, ya era el encargado de todo. Y dice que cuando le llevaron a Félix, dice en el verso 25, y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, ¿sí?, y queriendo saber la causa, porque le acusaban, le llevé al concilio de ellos y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti, que tengan contra él, pásalo bien, ¿sí? Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antipatris. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Y cuando aquellos llegaron a Cesarea, dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era. Y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Note la política que estamos mirando aquí. Ahora resulta que el tribuno está congraciándose con el gobernador, está mandándole al preso, diciéndole que lo ha libertado porque era un ciudadano romano, y ellos sabían bien que al hacer eso, ¿verdad?, pues iban a tener, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, se iban a congraciar de una manera buena con Félix, ¿verdad?, que era el gobernador.
Y de esa manera pues ellos quedaban bien en ese lugar donde estaban, ¿verdad?, guardando la ciudad. Así que, ¿verdad?, esto es política, esto es algo que se están, hermano, trabajando entre los mismos romanos también a salud de la vida del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo está siendo llevado en una dirección, y la dirección es Roma. Porque el Señor le dijo que era necesario que así como había testificado en Jerusalén, ahora testificara en Roma. Así que el apóstol Pablo ya sabe lo que va a suceder. Cuando usted mire lo que va a pasar, va a mirar cómo el apóstol Pablo aprovecha cada una de las etapas, hermano, que tiene en este viaje hacia Roma, y cómo aprovecha para predicar y hablar acerca del evangelio, de la palabra de Dios, a todos aquellos que no conocen el mensaje de la vida eterna. Aleluya. Cuando miramos al apóstol Pablo, entonces en el capítulo 23, miramos a un hombre a quien Dios protege, a quien Dios libra, a quien Dios guarda, a quien Dios está continuamente velando por él y llevándolo, hermano, hacia el lugar que quiere llevarle. Y Pablo se convierte en el hombre obediente que está atento a la voz de su Señor. Aleluya. Dios quiere que nosotros aprendamos de él. Que aprendamos y entendamos, hermano, cuando nosotros vamos a salir a hacer la obra del Señor, tenemos que estar atentos a su voz. Amén. Tenemos que estar atentos a Él. ¿Quién es el más interesado que un alma se salve? Dios. Amén. Yo puedo tener muy buenas intenciones, puedo tener muy buenas ideas, puedo tener muy buenas cosas para realizar, pero nunca se me debe de olvidar que a quien más le interesa alcanzar al perdido es a mi Señor Jesucristo. Él dio su vida por todos los pecadores. A su nombre sea la gloria. Así que Él está esperando que nosotros entendamos el día que vamos a llevar el mensaje. Olvídate de lo que pasa, olvídate de los que agreden, olvídate de los que están allí, hermano, levantando injurias, olvídate de los que te acusan, olvídate de aquellos que están tratando de hacerte mal. Acuérdate, Dios está contigo y Él te ayudará. ¿Por qué? Porque el enemigo no va a estar contento. Cuando usted predique el evangelio y hable de las cosas de Dios, no espere que el diablo venga y le diga: ay, qué bueno que ya están predicando, oye, qué bueno que ya se despertaron ustedes, iglesia. El diablo no va a venir a decirle a ninguno de ustedes: ay, qué bueno que ya planearon ir a predicar a las calles la semana que entra. No. El enemigo no va a estar contento. Y si antes nos había tenido ahí, hermano, con un demonillo ahí nomás cuidándonos en la puerta de la iglesia para ver los que llegábamos y cuántos se dormían en la congregación, a partir de la semana que entra las cosas van a ser distintas. Aleluya. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando la iglesia se levanta en el nombre de Cristo Jesús a predicar el evangelio, cosas grandes van a suceder en el nombre de Jesús. Aleluya. Cosas maravillosas van a pasar en el nombre de Jesús. Por eso el apóstol Pablo nos enseña: lo único que tenemos que estar haciendo es estar atentos a lo que Dios nos pide. Tranquilo. Es necesario que así como predicas aquí, vayas a predicar a otro lugar. Así como estás predicando, así como les has predicado, vamos a predicar a otra parte. Aleluya. Pero vamos a predicar. ¿Por qué? Porque esa es la encomienda de Dios. Fíjese que Él no le dice: tranquilo, te voy a llevar a Roma para que ya no te persigan los judíos. No le dice eso. Te voy a llevar para que prediques. Porque si hay alguien que quiere que prediquemos, es el Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria esta preciosa noche. Dele la honra y la gloria al Señor Jesús. La próxima semana, hermano, vamos a estar leyendo el capítulo 24. Léalo, está muy interesante. Va a ser algo maravilloso. Póngase de pie porque vamos a terminar con oración. Aleluya. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Cristo, venimos a ti, Señor, en este momento, honrándote, dándote toda gloria, porque tú eres bueno, eres maravilloso. ¿Quién como tú, Señor? Bendito seas por siempre y bendito sea tu santo nombre. Padre